Bien, buenos días hermanos. Acá que no escucho bien con esto. Ahí está, bien. Bueno, vamos una vez más porque yo no lo escuché. A ver, buenos días. Bien, perfecto. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Bien? ¿Con ganas de cantar? Bien, así me gusta. Qué bueno saber de que en esta mañana vamos a tener un tiempo especial para poder alabar a nuestro Dios. Y se me venía a la mente, mejor dicho, ¿no? En Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1, dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, ¿no? Y se me venía a la mente que este es tiempo de adorar a Dios, es tiempo de alabarle. Es un tiempo donde ahora vamos a poder cantarle, vamos a tener un tiempo de alabanza, un tiempo de coro y poder hacerlo con todo nuestro corazón, ¿no? Por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, ¿no? Qué grande es nuestro Dios. Así que vamos a cantar, pero antes de empezar a alabar a nuestro Dios vamos a orar. Así que inclinamos nuestros rostros y oramos al Señor. Señor, que cuántas gracias te damos por este nuevo día que nos regalas, Señor, esta hermosa mañana que nos das, donde podemos venir a tu casa, donde tú nos llamas, nos invitas a que vengamos todos juntos, tus hijos y tus hijas, todo tu pueblo, a venir y cantarte a ti, Señor, por lo grande que eres y por lo que haces en nuestras vidas, y por lo que vas a hacer también, Señor, que tienes cosas increíbles para nosotros. También venimos, Señor, con el deseo de poder escuchar tu voz en esta mañana a través de Rodrigo López, que nos va a compartir tu mensaje, tu voz. Queremos pedirte que puedas hablar en nuestros corazones y también a aquellas personas que todavía no te tienen como su Salvador. Oramos a ti, Señor, y dejamos este tiempo de alabanza en tus manos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, antes de comenzar a cantar a nuestro Dios, Guillermo Húngaro, nuestro pastor, tiene un anuncio especial acerca que nos va a comentar. Bueno, el Instituto Müller hace la reunión final el próximo viernes 19:30 en la iglesia de calle Kramer en Don Bosco, y hay muchos, gracias a Dios, hay muchos hermanos de aquí que participan en el Instituto Müller. A mí me tocó dar el último estudio, que lo terminamos el viernes, pero yo durante media hora voy a dar un repaso de teología propia, que habla nada menos de cómo es la persona del Trino Dios. Extraordinario. Así que todos los hermanos que participan en el Instituto Müller se pueden anotar, en WhatsApp está, quien quiere estar presente, 19:30 el próximo viernes en la iglesia en calle Kramer, Don Bosco. Gracias. Gracias, Guillermo. Ahora sí, vamos a comenzar a alabar a nuestro Dios, y el primer coro que vamos a cantar en esta mañana dice: nada es imposible. ¿Alguno conoce esta canción? Nada es imposible, dice la letra, ¿no? Se las leo. Dice: mares rugen y se calman al sonido de tu voz. Se estremece toda la tierra, tú jamás te moverás. Y el estribillo dice: nada es imposible, Dios fuerte y poderoso, con nosotros, por nosotros estás. Dios, cuando todo falla, mi esperanza está en ti. Si no la conoces, esta es una mañana donde la vas a conocer y tiene una hermosa letra, la verdad. Así que te invito a que podamos cantar todos juntos, puesto de pie, el coro Nada es imposible. Comenzamos. Mares rugen y se calman al sonido de tu voz. Se estremece toda la tierra, tú jamás te moverás. Nada es imposible para ti, quieto estaré y sabré que tú eres Dios, fuerte y poderoso, por nosotros estás. Dios, cuando todo falla, mi esperanza
esperanza está en ti. Caen los reinos de este mundo, tu reino permanecerá. Enemigos se levantan, la batalla es del Señor. Nada es imposible para ti, quieto estaré y sabré que tú eres Dios, fuerte y poderoso por nosotros estás Dios. Cuando todo falla, mi esperanza está en ti. Nada es imposible para ti, quieto estaré. Nada es imposible para ti, quieto estaré. Dios fuerte y poderoso por nosotros está Dios. Cuando todo falla, mi esperanza está en Dios, fuerte y poderoso por nosotros está Dios. Cuando todo falla, mi esperanza está en ti. Bien, pueden sentarse, hermanos. Lo que dice el estribillo, ¿no? Dios fuerte y poderoso con nosotros está. Mi esperanza está en ti, ¿no? Y qué tranquilidad que el saber, cuando depositamos nuestra esperanza en Dios, encontramos paz, ¿no? Esa paz que capaz el mundo te puede llegar a ofrecer, que es momentánea, que no sirve. Solo Dios te puede dar esa paz que solo tú estás necesitando, ¿no? Y en esta mañana vamos a cantar un coro más que hace mucho que no cantamos. Dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Y dice: ni tribulación, angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrá separar del amor de nuestro Dios. Y la otra parte dice también: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de su amor. Y el estribillo dice: en Cristo somos más que vencedores, en Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de nuestro Dios, ¿no? Saber de que no hay nada que pueda llegar a ocurrir, ni lo alto, ni lo bajo, ni el peligro que pueda llegar a encontrarse. El Señor, su amor, nunca se va a alejar de nosotros. Así que, una vez más, cantemos a nuestro Dios con todo nuestro corazón el coro ¿quién nos separará? Comenzamos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrán separar de su amor.
alejará del amor de nuestro Dios, ni lo alto ni lo profundo, y ninguna otra cosa creada nos podrá separar de su amor. En Cristo somos más que vencedores, en Cristo somos más que ganadores, ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Una vez más, en Cristo somos. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Del amor de Dios en Cristo Jesús. Bien, hermanos, ahora vamos a pasar el tiempo donde Dios nos va a hablar a través de Rodrigo López. Le voy a pedir a Ernesto López que pueda pasar y pueda tener una oración, y luego tenemos el tiempo del mensaje. Te damos gracias, Señor, por este privilegio de poder congregarnos y reunirnos en este lugar en total libertad. Y esto realmente nos hace pensar que en muchos lugares está vedada esta posibilidad. Muchas veces el Evangelio tiene que ser entregado en lo secreto, en lo oculto, y Padre amado, qué importante es que valoremos esto de la libertad que tenemos en nuestro país para poder proclamar el Evangelio de salvación. Porque como hemos cantado recién, pues solo en Cristo tenemos salvación. Y Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Rogamos, Padre amado, que abra la mente y los corazones para recibir el consejo de la palabra de Dios. Y aquellos que no son tuyos, que puedan también recibirte como Señor y Salvador. Bendice a Rodrigo en la exposición del mensaje, que lo tomes en tus manos con poder y pueda también con poder entregar todo el consejo de Dios. Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buen día, hermanos, hermanas, amigos, ¿cómo están? Qué bueno verlos en esta mañana, a todos. Y les cuento que en estos días estaba leyendo el último informe del Índice de Paz Global, que muestra un deterioro continuo en el estado de la paz mundial. Dicho informe revela que la paz global vive su peor momento de los últimos 15 años. La invasión rusa de Ucrania, la guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza, el aumento del gasto militar mundial, diferentes combates y conflictos armados en diferentes partes del mundo, y también la amenaza de una guerra nuclear. Ustedes habrán escuchado en los noticieros, una guerra nuclear que acabaría con la vida del ser humano en el planeta. Bueno, todos esos son ejemplos que nos muestran que la situación en el mundo, la paz en el mundo, está cada vez peor, ¿no? Y el mundo es un mundo más peligroso y menos pacífico. Pero fíjense que la guerra y la violencia no solamente se da entre las naciones, sino que también tiene lugar, lamentablemente, en las familias. Es la violencia intrafamiliar, ¿no? Estaba leyendo, en la Oficina de Violencia Doméstica de la Nación, dice que en los últimos años crecieron las denuncias por violencia doméstica. Se trata principalmente de violencia psicológica y física. Y piensen que miles de niños y adolescentes sufren esa violencia intrafamiliar todos los días, ¿no? Y después esos niños y adolescentes que son víctimas de esa violencia en sus casas, llevan esa misma violencia a la escuela. Pero fíjense que también la violencia y la
y la guerra también tiene lugar en las calles, ¿sí o no? En la vía pública. Cuando un automovilista se baja y discute con otro y lo invita a pelear porque le cruzó mal el auto, ¿no? Creo que todos vemos ese clima, gracias, ese clima de irritación y de violencia en las calles, ¿no? Creo que todos lo vemos. El otro día veía en el noticiero que una mujer se bajó del auto y le rompió el vidrio a un colectivero después de un choque, ¿no? Pelea entre vecinos. O sea, creo que todos hemos presenciado situaciones de violencia, de discusiones, de peleas en las calles, ¿no? Pero también la violencia y la guerra está presente en el interior de las personas. Es la ansiedad, las preocupaciones y miedos excesivos, miedo a perder el trabajo, miedo a la inseguridad, ¿no? Miedo a que otros nos engañen, miedo a la muerte, ¿no? Son preocupaciones y miedos excesivos que nos quitan el sueño, que nos quitan la paz y nos alteran la vida. Entonces, frente a todo esto, ¿no? Frente a esta violencia y guerra entre las naciones, frente a la violencia y guerra en las familias, guerra y violencia en las calles y también la falta de paz interior, frente a todo eso, digo, surge desde el fondo del corazón un grito, ¿no? Un clamor que grita paz, paz, paz. ¿Qué puede pacificar los corazones humanos? ¿Qué puede traer bienestar y armonía en las naciones y en las familias? ¿Qué puede darnos paz interior, la paz del corazón? La Biblia responde a estas preguntas. Pero en realidad la pregunta que deberíamos hacernos no es tanto qué puede pacificar los corazones, sino más bien quién puede pacificar los corazones. ¿Quién? Porque la Biblia responde presentándonos a una persona que es Jesucristo, el príncipe de paz. Y en esta mañana al mensaje lo he titulado, hermanos y amigos, Jesús, príncipe de paz. Y a mí me gustaría compartir con ustedes brevemente 3 puntos. En primer lugar, el origen de la violencia humana. El origen de la violencia humana. En segundo lugar, el remedio contra la violencia humana, Jesús, príncipe de paz. Y en tercer lugar, vamos a ver un poquito la paz como búsqueda y tarea. Entonces, en primer lugar, el origen de la violencia humana. Vamos a ver, acompáñenme a leer en Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículo 1. Santiago capítulo 4, versículo 1 dice la Escritura: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? En las iglesias cristianas del siglo I también había peleas, también había divisiones, había conflictos. Entonces Santiago les pregunta, ¿de dónde? ¿De qué lugar proceden las guerras y las peleas entre ustedes? Y le dice, ¿no es de sus pasiones? O sea, de sus deseos egoístas que luchan dentro de ustedes. Y acá se nos dice algo importante. Se nos dice que el problema de la violencia, el origen de la violencia humana, no viene de afuera, sino que nace de adentro de cada persona, de nuestros deseos egoístas, de los malos pensamientos y los malos deseos que están, ¿en dónde? En nuestro interior. Lo mismo enseñó Jesús. Vamos a ver en Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, versículo 20. Evangelio según San Marcos capítulo 7. Sí, capítulo 7, versículo 20. Vamos a leer hasta el 23. Bueno, pero decía, dice el versículo 20, pero decía ¿quién? Jesús. Decía lo siguiente, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre.
Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen, dice Jesús, y contaminan al hombre. En este pasaje del Evangelio de Marcos, Jesús nos muestra que lo que hace impura moralmente a una persona no es lo que viene de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. O sea que el problema está en el interior del ser humano, ¿sí? En los malos pensamientos y en los malos deseos del corazón, que después se manifiestan en malas acciones. Por eso la Biblia nos enseña claramente que el problema del pecado es un problema de corazón. Bueno, entonces llamemos a un buen cardiólogo, ¿no? Para que solucione el problema. ¿Sí o no? No. Porque cuando la Biblia habla del corazón, no se refiere solamente al órgano físico que bombea sangre. En la Biblia el corazón simboliza el centro de control de la vida del ser humano. El centro de control de la vida del ser humano. El corazón representa el lugar donde se unen nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestras decisiones. Ahora lo que el Señor Jesús nos muestra es que nuestro corazón está corrompido por el pecado. Y de ese corazón corrompido salen cosas malas. ¿Qué cosas? Lo que acabamos de leer: malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si nuestro corazón está corrompido por el pecado, ¿qué necesitamos para remediar el problema? ¿Qué necesitamos? Dijimos que, bueno, un cardiólogo no nos sirve en este caso, un buen cardiólogo. Necesitamos un corazón nuevo. Necesitamos un corazón nuevo. Hay que cambiar ese corazón corrompido por un corazón puro. Se trata de una transformación interior, de una conversión, de un cambio radical. ¿Y cómo es posible eso? Recibiendo a Jesús en tu corazón. Jesús es el único que puede crear en nuestro interior un corazón puro. Jesús es el único que puede hacer personas nuevas. Escuchá la palabra de Jesús que dicen: yo hago nuevas todas las cosas. Porque dice la Escritura que si alguno cree en Cristo, es una persona nueva. Las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo. Él hace todas las cosas nuevas. Necesitamos que Jesús, el príncipe de paz, entre en nuestra vida para que lo pacifique, para que pacifique nuestro corazón y podamos disfrutar de la paz de Dios. ¿Saben que el primer libro de la Biblia, cuál es? Génesis, nos cuenta que Dios creó el mundo con orden, belleza y armonía. Había una relación armónica, cuando ustedes van a Génesis van a ver, capítulo 1 y 2, que había una relación armónica de todas las criaturas con Dios. El ser humano tenía una relación armónica con Dios, consigo mismo, con su prójimo y con la naturaleza. Dios creó el mundo con armonía y paz. Pero la Biblia nos muestra que la tragedia humana comenzó, ¿cuándo comenzó? Cuando decidimos rebelarnos contra Dios y alejarnos de Él. Porque desde el momento ese, desde el momento en que decidimos rebelarnos contra Dios y alejarnos de Él, nos convertimos, ¿saben en qué? En depredadores de la paz. En depredadores de la paz. Se rompió la armonía y la paz del ser humano con Dios. Y como consecuencia también se rompió la armonía y la paz con nuestros prójimos. Se rompió la armonía y la paz interior que disfrutamos en un principio. Y también se rompió la armonía y la paz con la naturaleza, del ser humano con la naturaleza. Y la violencia, las guerras, la contaminación del medio ambiente, la pobreza, la injusticia social, etcétera, etcétera, todo eso nace como consecuencia de habernos rebelado contra Dios. ¿Saben que el mundo en el que vivimos no es el mundo que Dios quiso y quiere? Pero nuestra rebelión contra Dios ha roto la armonía y la paz que Dios creó en el principio de todo. Nos hemos convertido en depredadores de la paz.
Hay violencia afuera, vimos. Hay violencia también adentro de las casas. Violencia contra el esposo, contra la esposa. Hay violencia contra la naturaleza y también hay falta de paz en nuestro corazón. Por tanto, ¿quién puede restaurar la paz original creada por Dios? Porque eso es lo que necesitamos, que alguien restaure la paz original creada por Dios y que nosotros destruimos. ¿Quién puede hacerlo? Jesús, el príncipe de paz. Acompáñame a leer en Romanos 5.1. Capítulo 5 de Romanos, capítulo 5, versículo 1. No lo voy a hacer leer porque me parece que después no sale en... No tiene micrófono para que se escuche bien. Así que voy a leer capítulo 5, versículo 1 de Romanos. Algunos lo saben de memoria, ¿no? Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Jesús es Dios hecho ser humano. Y entre sus nombres, uno de sus nombres es el de Príncipe de Paz. Porque Jesús es el que restaura la paz original creada por Dios. Jesús hace posible nuestra reconciliación con Dios. Él lo hace posible, Jesús. En el texto que hemos leído dice que tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? Por medio de Jesús. La Biblia nos muestra que por el pecado nos hicimos enemigos de Dios. Y como castigo merecíamos la muerte eterna. Pero Dios nos amó tanto, este es el mensaje, el corazón del Evangelio. Dios nos amó tanto que quiso reconciliarse con nosotros. Y por eso se hizo hombre en Jesús, para morir en la cruz, en tu lugar y el mío. Eso significa que Jesús soportó en la cruz tu castigo y el mío, para darnos a cambio el perdón y la paz. Acompáñame a leer en Colosenses capítulo 1 ahora, capítulo 1 de Colosenses, versículo 19 al 20. Colosenses capítulo 1, también un pasaje bastante conocido. Dice así, Colosenses capítulo 1, versículos 19 al 20. ¿Lo tienen? Dice, por cuanto agradó al Padre que en Él, ¿en quién? En Jesús, habitase toda plenitud. Y por medio de Él, de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo, ¿qué cosa? La paz, mediante la sangre de su cruz. Jesús es el príncipe de paz. Él es el único que puede pacificar tu corazón. Jesús es el único que puede traer bienestar y armonía a las naciones y en las familias. Jesús es el único que puede darte la paz que tu corazón anhela. Él vino para reconciliarnos con Dios, con nosotros mismos, con la naturaleza y con nuestro prójimo. Jesús es nuestra paz. Y Él es el hacedor de la paz, Jesús. Pero para disfrutar de esta paz de Dios, tenemos que recibir, como decíamos antes, tenemos que recibir a Cristo en nuestro corazón. No va a haber paz en las naciones, en las familias y en nuestro corazón hasta que nos reconciliemos con Dios. Eso es lo primero que tenemos que hacer, reconciliarnos con Dios. Porque como habíamos dicho antes, nosotros nos rebelamos contra Dios y nos alejamos de Él. Por eso tenemos que reconciliarnos con Dios. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo me reconcilio con Dios? Recibiendo a Jesús en tu corazón, pidiéndole perdón por tus pecados y que te dé un corazón nuevo. Pedile que perdones tus pecados y te dé un corazón nuevo. Tenemos que recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador para disfrutar de la paz de Dios. Jesús es nuestra paz y Él nos reconcilia con nuestro prójimo. Él hace posible relaciones de paz entre nosotros. Él nos reconcilia con nuestro prójimo y ya no estamos en guerra con los demás. Jesús derriba los muros de discriminación y odio al que piensa distinto. Al que piensa distinto, algunos lo quieren liquidar.
pero el Señor mata las enemistades, mata los odios. Miremos lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 14 a 16. Acompáñenme a Efesios capítulo 2. Capítulo 2 de Efesios, versículos 14 a 16. Dice así. Perdón, está en Filipenses. Efesios. Bueno, capítulo 2, versículo 14. Dice, porque Él, Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. Fíjense lo que dice, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, ¿qué dice? Reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Solo Cristo, el príncipe de paz, puede matar las enemistades, puede matar los odios, las guerras en la familia, el maltrato, la violencia. ¿Lo vas a invitar a entrar en tu vida? ¿Lo vas a invitar a entrar en tu hogar? A Jesús, príncipe de paz. Él es nuestra paz. Hemos leído, Jesús es nuestra paz. Él es el divino terapeuta que quita nuestros miedos, los miedos que nos sumergen en noches de insomnio. ¿Cuánta gente que no puede dormir? No podemos dormir porque nos falta paz en el corazón. Las ansiedades, las preocupaciones y miedos excesivos nos quitan el sueño, nos quitan la paz, nos alteran y no podemos dormir. Pero cuando recibimos a Cristo, cuando confiamos en Él y lo recibimos en nuestra vida, Él, ¿sabe lo que hace? Derrama su paz en nuestra vida. Exactamente. Y podemos decir como el salmista, porque Jesús, cuando lo recibimos en nuestra vida, derrama paz, seguridad y tranquilidad. Y podemos decir como decía el salmista, ¿cómo decía? En paz me acuesto. Exactamente. Lo repito, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir tranquilo, confiado. Veamos lo que dice Filipenses capítulo 4 también. Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Y qué pasa? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando encomendamos nuestra vida al Señor y le presentamos nuestras ansiedades y nuestras preocupaciones, el Señor derrama sobre nosotros su paz. Qué hermoso es esto, ¿no? ¿Cuánto lo necesitamos? Por nada estéis afanosos, dice. Pero además, Jesús, el príncipe de paz, quiere restaurar la paz con la naturaleza. Hoy vemos cómo la naturaleza está siendo destruida por nosotros, ¿no? Contaminamos los ríos, los mares, el aire que respiramos, estamos destruyendo ecosistemas que traen consecuencias para la salud humana, etcétera, etcétera. Y todos los que seguimos al Señor también estamos llamados a colaborar con el Señor a cuidar el planeta, hasta que el mundo sea renovado y transformado por el Señor. Entonces, fíjense que en todo esto que vimos, vemos que Jesucristo es el príncipe de paz. Él es el príncipe de paz, es el remedio contra la violencia humana. Solamente Jesús. Si creemos en Él y lo invitamos a entrar en nuestra vida, vamos a disfrutar de la paz de Dios. Pero yo quería, para terminar brevemente, también compartir la paz como búsqueda y tarea. La paz como búsqueda y tarea. Porque cuando recibimos a Cristo en nuestra vida, Él derrama su paz sobre nosotros. Y también nos invita a nosotros, también nos invita a ser constructores de paz. Vos y yo estamos llamados, hermano, a ser pacificadores, hacedores de paz. Si somos seguidores del príncipe de paz, como mínimo tenemos que buscar la paz y vivir en paz con todos. Fíjense lo que dice Mateo 5:9. Acompáñenme a leer en Mateo capítulo 5:9, las bienaventuranzas. El versículo 9 dice,
ahí Jesús. Bienaventurados, ¿quiénes? Los pacificadores, los hacedores de paz, los pacificadores. Y fíjense lo que dice, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los hijos de Dios tenemos que caracterizarnos por ser pacificadores, hacedores de paz. Estamos llamados a ser pacificadores. Ahora, ¿cómo nos convertimos en pacificadores? En hacedores de paz. ¿Cómo nos convertimos en eso? ¿Sí? No podemos dar lo que no tenemos, por eso primero tenemos que tener la paz de Dios. Bueno, pero ¿cómo nos convertimos en pacificadores? Nos convertimos en pacificadores, por ejemplo, mediante la evangelización. Mediante la evangelización. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 10, versículos 14 al 15. Fíjense. Dios nos llama a ser pacificadores. Fíjense que mediante la evangelización nos convertimos en pacificadores. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 10, versículos 14 al 16. ¿Qué pues diremos? Que hay... perdón, me confundí. 10:14, capítulo 10 de Romanos, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual lo han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito. ¿Leemos todos juntos? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. El Evangelio es un mensaje de paz. Es un mensaje que pacifica los corazones. Es un mensaje que trae paz al corazón. Por eso tenemos que compartir a Cristo. Tenemos que hablar de Cristo en nuestros trabajos, en nuestras casas, en las plazas, en las calles. Porque cuando compartimos el Evangelio de Cristo, estamos ayudando a pacificar el mundo. El apóstol Pablo decía que somos embajadores de Cristo y tenemos el ministerio de la reconciliación. ¿Se acuerdan? En 2 Corintios capítulo 5. O sea que tenemos que ayudar a la gente a que se reconcilie con Dios. Mediante la evangelización nos convertimos en pacificadores. Pero también nos convertimos en pacificadores mediante la santificación. Acompáñenme en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4. La santificación personal. Es un trabajo que tenemos que hacer cada uno personalmente con Dios. Dice 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Mas la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ahí está. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Cuando decidimos obedecer la palabra de Dios, aunque cueste, porque cuesta, ¿sí o no? ¿Cuesta vivir el Evangelio? ¿Cuesta obedecer la palabra de Dios? Sí. Pero cuando decidimos obedecer la palabra de Dios, aunque cueste, y renunciamos a los malos deseos, estamos pacificando nuestro interior. Porque hacer la voluntad de Dios trae paz al corazón. ¿Y la voluntad de Dios cuál es? Nuestra santificación. Tenemos que todos los días morir a los malos deseos de nuestra vieja naturaleza, ¿no? Pedir al Señor que nos ayude para poder morir a esos malos deseos de nuestra vieja naturaleza y poder crecer en paz, en bondad, en amor, ¿no? En compasión, en templanza. Pero también nos convertimos en pacificadores ayudando a resolver conflictos entre personas. Que podamos ser, ojalá cada uno podamos ser instrumentos de la paz del Señor, para que donde haya discordia, nosotros podamos poner unión. Quizás podemos intervenir para que dos personas enemistadas se reconcilien. También somos pacificadores cuando tratamos a todos con respeto, aún al que piensa muy distinto a mí. Fíjense lo que... Bueno, podemos ser pacificadores, acá puse también, de muchas maneras. Podemos ser pacificadores de muchas maneras. Fíjense lo que dice Colosenses capítulo 3, versículos 2 al 15.
Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 15. Dice así: vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados. ¿De qué lo tenemos que vestir? De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas las cosas, vestíos ¿de qué cosa? De amor, que es el vínculo perfecto. Y fíjense 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y además, y para terminar, también nos convertimos en pacificadores, cuidando y protegiendo el medio ambiente, como decíamos antes. Porque la naturaleza también sufre violencia de nuestra parte. Y el Señor nos está llamando también a restaurar la paz con la tierra. Seguramente podemos aportar nuestro granito de arena, todos, para poder cuidar el planeta. Como por ejemplo, cuidar el agua que consumimos o ahorrar energía. Pequeñas cosas que podemos hacer que pueden ayudar a cuidar el planeta. El Señor, entonces, hermanos, amigos, el príncipe de paz, nos llama a ser pacificadores, ¿no? Hacedores de paz. Tenemos que buscar la paz como una tarea de todos los días, ¿no? Y hacer la paz como tarea cotidiana. Y yo, para terminar, quería compartir con ustedes la bendición del libro de Números, capítulo 6, versículos 24 al 26, que dice: que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor te mire con agrado y te muestre su bondad. Que el Señor te mire con amor y te conceda la paz. Que el Señor bendiga su palabra. Bien, gracias Rodrigo López por traernos de la palabra de Dios. Y qué importante, ¿no? Justo cuando decía el título, ¿no?, central del mensaje, Príncipe de Paz, se venía a la mente un coro que no lo vamos a cantar, pero que se titula así: Tú eres santo, Príncipe de Paz, dice, ¿no? Yo te canto, te exalto, mi rey, tú eres digno, yo te amo y te adoro, y ante ti yo me postro. Príncipe de Paz, solo vivo para ti, ¿no? Aquel que dio su vida por cada uno de nosotros, aquel príncipe de paz que lo dio todo, hoy te está llamando, hoy te está haciendo una invitación, está tocando tu corazón para que pueda, obviamente es tu decisión, ¿no? Él no te va a obligar a nada, Él es un caballero, Él no obliga a nadie, por supuesto. Solo nosotros tenemos la decisión de dejarlo entrar a nuestro corazón. Y en esta mañana te está invitando. Voy a pedir a los chicos de la banda que puedan pasar para terminar cantando un himno, el himno 408, un himno muy hermoso. Dice: gracia, perdón y paz consigue el pecador, que a Jesús contrito pide su compasión y amor. La segunda estrofa dice: gracia sin límite gratuita Cristo nos da, y en la tentación y prueba su brazo nos tendrá. Y el coro dice: no podrá el mundo entero dar al alma paz, solo podrá Jesús hacerlo, Él te ofrece solaz. Mientras se va preparando el himno, mientras se va preparando el himno, antes de cantarlo, ¿no? Qué hermoso, ¿no? La letra de este himno dice: ¿por qué? Gracia, perdón y paz consigue el pecador, ¿no? ¿Qué es la gracia? A ver, les pregunto, ¿qué es la gracia, hermanos? ¿Cómo? Muy bien, amor al que no merece, ¿no? Y es un regalo que en realidad no merecemos cada uno de nosotros, porque el Señor, ese gran acto de amor que para nosotros fue gratis,
a nosotros no nos costó nada, sí hubo alguien que tuvo que pagar un gran precio, ¿no? Que ir a la muerte, perdón, que morir en esa horrible cruz. ¿Y sabés qué? En esa cruz iban personas que no eran humanas, iban asesinos, violadores, pedófilos, entre otras cosas, ¿no? Y ahí enviaron a nuestro Salvador. Qué triste, ¿no? Saber de que el mundo se quedó con eso, que Jesús murió y ya está. Pero para nosotros la historia sigue, no solamente murió, sino que Él vive y reina en nuestros corazones, ¿no? Y te está invitando también, por supuesto, a que pueda reinar en tu corazón. Cantemos este himno puesto de pie antes de terminar y así luego concluimos la reunión. Comenzamos. Gracia, perdón y paz consigue el pecador. Que a Jesús contrito pide su compasión y amor. No podrá el mundo entero dar al alma paz. Solo podrá Jesús hacerlo. Él te ofrece solaz. Gracias sin límite, gratuita, Cristo nos da. Y en la tentación y prueba, su brazo nos tendrá. No podrá el mundo entero dar al alma paz. Solo podrá Jesús hacerlo, Él te ofrece solaz. Tercera estrofa. Dulce perdón al alma inquieta, Cristo dará. Si al Salvador con fe sincera, contrita acudirá. No podrá el mundo entero dar al alma paz. Solo podrá Jesús hacerlo, Él te ofrece solaz. Pasa ya el corazón turbado en su Señor, y las furiosas tempestades no infunden ya temor. No podrá el mundo entero dar al alma paz. Solo podrá Jesús hacerlo, Él te ofrece solaz. Pueden sentarse, hermanos. Ya concluyendo la reunión en esta mañana, vamos a dar los anuncios. El día martes tenemos reunión de oración y estudio acá en este lugar, en Solesi, a las 19:30 horas, donde va a presidir Juan Manuel López, donde nos va a tener la parte de dirección, y luego Fernando Hualpa nos va a traer de la palabra de Dios. El día viernes, 19 horas, reunión de adolescentes. El día sábado, reunión de jóvenes, también 19 horas. Y como en esta mañana, este domingo, 9 horas, la Cena del Señor. Y 10:30, horario de verano. Exactamente, lo pasamos media hora antes, así que 10:30 horas, la reunión de predicación del Evangelio. Le voy a ver a Guillermo, si puede pasar, y nos despedimos todos juntos con una oración. Rodrigo nos habló del corazón nuevo, ¿no? ¿Cuál es el centro de control del individuo, de la persona humana? ¿Dónde está? ¿Aquí o aquí? En la mente. Cuando la Biblia habla de corazón, está hablando de la mente. Por ejemplo, el arrepentimiento, ¿qué es? Cambiar la manera de pensar. ¿Se acuerdan del hijo pródigo?
Una vez que él gastó todo y estaba, ¿qué estaba haciendo? ¿Estaba en un bailable? ¿A dónde estaba el hijo pródigo? Cuidando cerdos, todo embarrado. Y oía una música, pero ¿cuál era la música que oía? Qué triste la situación del pecador no arrepentido, ¿no? Y ahí él se arrepintió, dijo, ¿qué hago aquí? ¿Cuántos jornaleros, servidores, no hijos, en la casa de mi padre gozan de abundancia de pan? Y yo aquí no, porque no le daban ni lo que comían los cerdos podía comer. Ahí se produjo cambiar la manera de pensar. Queridos, si no cambias tu manera de pensar con un verdadero arrepentimiento, como Rodrigo decía, de todo lo que está viviendo la sociedad, y leyó ese pasaje de las palabras mismas del Señor, no hay salvación. Y ojalá que la palabra entregada pueda llegar a los corazones en esta mañana aquí y también por la web. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Y solo tú nos puedes dar la paz, que es ese sentimiento seguro de gozo de que nuestros pecados están perdonados. Entonces se hace ese estado de paz inalterable, porque cuando tú nos perdonas para siempre y nos haces hijos e hijas de Dios, y eso no tiene cambio, trae una paz interior desconocida, sublime. Te damos gracias, Señor Jesús, que tú eres el príncipe de paz, que has venido para traernos esa paz interior por medio de nuestro arrepentimiento y fe en tu sacrificio vicario, es decir, reemplazante en el Calvario. Ponemos la palabra tuya en tus manos. Bendice a Rodrigo también con la exposición de la palabra y a cada uno de nosotros en esta semana que hoy comenzamos. Ponemos la palabra tuya, que tú la perfecciones en cada corazón, tanto de los aquí presentes como también los que pueden verla por la web. Nos ponemos así en tus manos. Te alabamos y bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga. Gracias. La reunión queda concluida. Que tengan una buena semana.